Pérez, que finalizó el grado de diseño el año pasado en nuestra facultad. Durante un semestre del curso 2014-2015 estuvo de Erasmus en la Academia de Arte de Muthesius, en Kiel, Alemania. También durante el 2014 estuvo de prácticas como diseñadora gráfica en Crearsa, Barcelona. Actualmente trabaja como diseñadora gráfica y web en JR Barcelona y hoy nos presentará su trabajo de identidad gráfica de AREN. Gracias por venir. Gracias. También quiero dar las gracias, como Esther, a los alumnos que habéis tirado adelante la segunda edición de Nexas y a Raquel también por siempre tirarlo adelante. Bueno, hace mucha ilusión ver que el proyecto sigue año tras año. Bueno, como bien han dicho, he venido a presentar el proyecto final de grado. Voy a ver. Voy a dividir la presentación en 4 partes. Primero voy a explicar el briefing, después voy a explicar la descripción y justificación del trabajo, en tercer lugar la construcción y por último os voy a enseñar unas maquetas. Empezando por el briefing, bueno, como todos ya sabéis, es una parte muy importante, sobre todo si yo os recomiendo que la detalléis muy bien, porque si tenéis un buen briefing y lo tenéis todo claro, después a la hora de diseñar es todo más sencillo. Bien, mi briefing es crear la imagen corporativa para AREN, que es una empresa que se dedica a productos artesanos a través de una producción respetuosa con el medio ambiente. El principal producto es el papel, que siempre es ecológico y mediante un proceso natural, ¿no? sin químicos ni sin químicos. Se va a emplear un tono comunicativo en toda la imagen, porque es una empresa, después lo veremos en el público objetivo, que está enfocada a un público local. Por lo tanto, queremos un poco crear una afección entre los usuarios, que no clientes, con la empresa. El cliente es AREN, es una pequeña y nueva empresa en Barcelona. Y, bueno, como he comentado, la premisa mayor es hacer un uso exclusivo de productos de papel, sobre todo ecológico, y sobre todo siempre sobre un proceso artesano. Los objetivos, bueno, reivindicar un poco en esta era digital en la que estamos el papel. Y aquí os digo una pequeña curiosidad, y es que Amazon anunció en 2013 que ya se venden más ebooks que libros. Entonces, bueno, no tenemos nada en contra de los ebooks, pero tampoco queremos dejar de lado, ¿no?, el papel de toda la vida y un buen libro el de toda la vida, ¿no? Devolver un poco a los usuarios la emoción de recibir algo en papel, ¿no? Ahora parece que nos ponemos más contentos cuando recibimos una carta, que cuando recibimos un email, ¿no? Y por último, lo que comentaba antes, pues centrarse un poco en esta idea de barrio, ¿no? Es una empresa que está en Barcelona, en el barrio gótico. Por lo tanto, bueno, si algún turista se quiere pasar será bienvenido, pero principalmente está orientada a la gente local de Barcelona. Bueno, lo que he comentado, esta es la localización, también es muy importante, después lo veremos a la hora de formalizar la imagen. El público objetivo se divide en 2 tipos, jóvenes entre 20 y 30. Bueno, estos son estudiantes normalmente de nuestro mismo campo, que a veces sienten un poco, con la información que tenemos hoy en día todos a abasto, es un poco contribuir, aportar nuestro granito de arena a que la producción en serie y bueno, no sé, bueno, es imposible pararla, ¿no? Pero bueno, adquiriendo este producto a veces te sientes un poco mejor contigo mismo. Y el segundo grupo, entre 30 y 60, bueno, pues es gente de un nivel cultural un poco más alto, también de campo del diseño, arte, arquitectura, fotografía, que bueno, están interesados también en este tipo de productos, que es un poco una alternativa y que tiene un valor añadido, ¿no?, que un papel pues más normal. Lo que los une a ambos, bueno, pues es esto, ¿no? Es un poco el rechazo a un consumo irresponsable, una alternativa a los métodos agresivos y evitar la producción en masa.
Empiezo con la descripción del proyecto. En esta parte lo que hice fue limitarme a describir todas las partes de la imagen, porque después de la justificación, como sabéis, tiene que estar todo muy muy justificado, ¿no? Pero aquí primero lo explicamos cómo va a ser, después decimos el porqué. El primero, bueno, pues el logotipo, ¿no? Es un poco el elemento estrella de toda imagen. Tiene que tener en cuenta todos los valores de la empresa, obviamente, también el tono comunicativo y un poco crear esta afección con el usuario. Y bueno, para el logotipo se pusieron estos 5 conceptos clave, que es un poco un filtro, ¿no? Que tiene que pasar el logotipo para representar bien la marca. Las aplicaciones, bueno, en toda empresa es necesario, pero en esta quizás mucho más, por tratarse de la parte del papel. La papelería es muy grande en esta empresa, por lo tanto la dividí en 2 partes. El primer tipo es toda la parte administrativa de la empresa, esto es de uso interno, y la segunda es la papelería que reciben los usuarios cuando adquieren un producto, ya sea una bolsa, una caja, una etiqueta. En tercer lugar tenemos el blog. En plena era digital no podemos evitar no tener una presencia en internet, ¿no? Entonces yo decidí un blog y no una página web. Después explicaré bien, porque tiene mejores ventajas que la web. Por último, los carteles. Ya que es una empresa que se dedica al papel, pues pensamos en una manera de comunicar y de dar a conocer la empresa también por papel, ¿no? Entonces se adquirió el concepto de muestra gratuita para hacer el cartel, perdón, y bueno, después os lo explico. Empezamos con la justificación. En esta parte, como he dicho, pues voy a explicar todas las partes de la imagen y a justificar un poco porque son así. He tenido que reducir mucho el temario, pero bueno. Para hacer el logotipo, bueno, pues, y el naming también, me centré en los conceptos base de la empresa. De cara al naming, tenía que ser un nombre fácil, ¿no? Tanto para castellano como para catalanoparlantes, porque obviamente está localizada aquí en Barcelona. Por lo tanto, se decidió crear un acrónimo a partir de las iniciales de todos los conceptos base. Nos interesaba incluir la palabra papel, que no papelería. Esto es importante diferenciarlo, porque bueno, el papel pues es básicamente papel, ¿no? Si decimos papelería, pues hoy en día en las papelerías encontramos muchas más cosas que van mucho más allá del papel. Entonces nos interesaba incluir papel. De cara al logotipo, bueno, se decidió utilizar un símbolo, el nombre de la empresa y la palabra papel. Entonces, símbolo, también se hizo selección y se llegó a la conclusión de que ecología es el término que mejor puede describir la empresa. Entonces, ¿cómo iconizamos la ecología? Bueno, pues ya que queríamos ser un poco innovadores, queríamos ir un poco más allá de la típica imagen de ecología que aparece en Google Imágenes, ¿no? Que a lo mejor es verde seguramente, o sea un símbolo de reciclaje incluso. Es decir, tenemos una asociación hecha con la palabra ecología en España o en el mundo occidental, me atrevería a decir, que está muy arraigada a una serie de gráficas, ¿no? Y más que nada porque últimamente el concepto de ecología pues se ha propagado mucho. Entonces queríamos ir un poco más allá. Al final se decidió que el símbolo fuera una hoja de árbol, por varios motivos. Uno de los principales es crear esta homografía entre hoja de árbol y hoja de papel, que además también funciona en catalán. Y bueno, es un símbolo figurativo que es fácil de identificar con el papel, y además que nos daba mucho juego, como explicaré después. Para iconizar el concepto, bueno, pues esto fue una cosa que también me llevó bastante investigación, sobre todo porque el concepto, bueno, el hecho de iconizar algo es un poco cultural, ¿no? A lo mejor si pidiéramos a un niño de cada país que nos dibujara una hoja de árbol, pues cada niño la dibujaría de muchas maneras diferentes. Entonces lo que teníamos que hacer era centrarnos en qué es lo que la gente de Barcelona distingue como hoja, como lo conocen,
Y bueno, se hizo una investigación y claramente el platané, el árbol, el platané de Barcelona, pues es un árbol que encabeza la lista de los árboles más plantados en Barcelona por por las características que tiene. Es un buen árbol para ciudad y por lo tanto se decidió elegir la hoja de platané. Bueno, se decidió hacerla simétrica, más que nada por un tema de reforzar la imagen. La simetría representa solidez muchas veces y también invariancia. Por último, también comentar que el hecho de utilizar un símbolo pues nos lleva a sin fin de posibilidades, ¿no? Lo podemos repetir, podemos cambiar la opacidad, ¿no? Hay un montón de posibilidades que a lo mejor repitiendo la palabra pues hacemos una redundancia innecesaria. En la parte de tipografía, bueno, pues necesitábamos una tipografía que cumpliera estos tres requisitos, ¿no? Y sobre todo, bueno, una moderna porque tiene contrastes en la propia tipografía, como el mismo símbolo, que también tiene contrastes, redondeadas, ya que bueno, acompaña a las curvas que tiene el símbolo, y regular, bueno, porque la negrita aportaba demasiado peso y la cursiva es una caligráfica, por lo que no combina muy bien con la geometría del logotipo. Y por lo tanto se eligió la Bauer Bodoni. Y por último, el subtítulo, la parte de papel, la palabra papel, se eligió la Helvetica Neue, que bueno, es una tipografía muy legible, y también por el contraste que crea con Bodoni. Bueno, comentar también la parte de tipografía, que se tuvo que modificar bastante y realizar correcciones ópticas para que sobre todo la Bodoni se leyera mejor. En la parte del color, bueno, pues esto me remito a lo que he dicho hace unos minutos. Básicamente, si os pregunto por ecología, os vendrá el color verde, ¿no? Entonces, si somos un poco innovadores, pues bueno, es difícil en este campo, pero bueno, se pensó en el color marrón, ya que es un color también que tiene claras referencias a la naturaleza, y bueno, es un color que nada se tiñe de marrón para embellecerlo, ¿no? Si teñimos algo de marrón es un poco para darle este aire natural y rústico que a veces buscamos y necesitamos encontrar. Entonces se eligió el beige, que bueno, como curiosidad decir que es una palabra que viene del francés y que se llama así del color crudo de la lana, ¿no? Que entonces nos vuelve a remitir a todo este background natural que queremos transmitir. En la parte de aplicaciones, bueno, pues la presencia del logotipo es muy importante en las aplicaciones. Se tuvo que diseñar una por una, obviamente, todas la papelería de la empresa. Y bueno, comentar que aquí es donde da más juego, aquí es donde te lo pasas mejor, digamos, aplicando el logotipo que has creado. Sobre todo porque, bueno, esto que comentaba, ¿no? Que es un logotipo amable que ayuda a colocar gracias a una retícula también, que después comentaré. Pero bueno, la idea era un poco que, como la hoja del árbol, pues el logotipo volara un poco por las aplicaciones, ¿no? Que no fuera algo que se quedara ahí estático. Con esto pues se jugó con la transparencia, el tamaño, la posición del logotipo. Os enseño un poco la papelería. Aquí tenemos las hojas de carta, el sobre y las pegatinas, bloc de notas, las tarjetas personales y de empresa, sobres, pack, etiquetas, bolsa, caja. Aquí me detengo un momento para comentar que otra de las aplicaciones estrella, digamos, son los muestrarios. Tuve que hacer dos tipos de muestrario, un muestrario de papel y de formato. El de papel es este que tengo aquí, y bueno, es un tamaño pequeño para que sea portátil y se pueda llevar a lo mejor a la tienda o donde se quiera. Y bueno, como dice la palabra, es un muestrario de los diferentes papeles que ofrece la empresa. Y después el muestrario de formato, pues siempre es del mismo papel, porque en este caso no nos tenemos que centrar en el papel, sino en el formato. Y bueno, esto es un plegado que podéis ver aquí, y aquí están los diferentes formatos que ofrece la empresa. Esta es la hoja explicativa que está dentro del muestrario, que viene dentro de esta carpeta. Esto en el caso de los muestrarios de
de formato. Vale, pasamos a la parte del blog. Bueno, como he comentado antes, se decidió hacer un blog en cambio de una página web. Principalmente el motivo de elegir un blog es porque aparte de las cosas que nos ofrece, también por las que no nos ofrece, ¿no? A veces, si entramos a una página web de una tienda, de una marca, lo primero que nos ofrecen, ¿qué es? Que compremos algo, ¿no? Entonces, el blog esto no lo permite y es algo que, bueno, me pareció una parte positiva, porque un blog es un sitio web bastante familiar, donde hay entradas, que no hay publicaciones, puedes recibir feedback, ¿no?, de los usuarios. Entonces, bueno, es otro sitio diferente en Internet que me pareció que era interesante. También no requiere instalación, no tiene ningún coste, hay una versión básica y una mejor usabilidad. Bueno, el servidor que yo elegí pues es bastante sencillo de utilizar, no requiere de ningún conocimiento, bueno, más allá del normal. Y por último, el cartel, bueno, pues es, como he comentado antes, un elemento muy importante en la empresa y recojo lo que he dicho antes del concepto de muestra de papel. Y es porque, bueno, es un poco un 2x1, ¿no? Con un cartel que es a la vez una muestra, estamos presentando la marca y estamos presentando el producto. Entonces, este cartel de aquí, estas líneas de aquí es un troquelado, que entonces, bueno, si leéis el cartel veis que la gracia es coger un trozo de papel y, bueno, te lo puedes llevar, ¿no? Es un pequeño gesto, no tiene más allá, pero bueno, empieza a crear este vínculo de los usuarios con la empresa y el producto. Por último hablo de la construcción y ya acabo. Bueno, aquí tenéis el logotipo y el símbolo y sobre todo remarcar que es muy importante la construcción de la retícula. Sé que a lo mejor algunos lo evitáis. Yo tuve la suerte de que mi tutor de trabajo me forzó a hacerlo y se lo agradezco inmensamente porque después fue muy fácil, es decir, facilitó mucho la faena, sobre todo de cara a las aplicaciones. Me basé en la proporción áurea para hacerlo a partir del logotipo y bueno, aquí tenéis otras partes de la construcción como la reducción del logotipo, que siempre tiene que tener correcciones ópticas, positivo y negativo. Aquí os enseño una aplicación, como es que se ve que está hecha a partir de la retícula. Esta es una de las sencillas, es una hoja de carta y después, bueno, había alguna que ya te tenías que sentar un buen rato a mirarla. Y bueno, aquí tenéis unas imágenes de las maquetas, como más o menos el blog, el cartel y bueno, una representación de cómo quedaría una vez se cogiera alguna muestra. Y bueno, ya estoy para acabar. Animaros mucho a los que estáis este año con el trabajo. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Esther, es algo que mientras lo haces lleva mucho trabajo, pero aprendes muchísimo y después una vez lo tienes hecho es gratificante ver el trabajo hecho. Y nada, eso es todo, gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Si algú té alguna pregunta a fer, algun comentari. Hola, te quería hacer una pregunta, porque creaste, digamos, desde el naming del local, o sea, que creaste, digamos, toda la imagen corporativa desde el principio, ¿no? O sea, Sí. Es decir, el briefing, lo bueno que tiene es que al hacerlo tú mismo, pues tú te marcas, ¿no? Quiero ir desde aquí hasta aquí. Entonces pensé que si yo misma creaba la empresa y hacía, bueno, yo misma le daba el carácter que quería, después iba a ser más capaz de representarla como yo quería, ¿no? Porque al fin y al cabo la había creado yo. Y vos, es que no es como mucha coincidencia, pero vos conocías a estas personas que iban a abrir la tienda del papel, por lo tanto... No, es una empresa ficticia. Ah, es ficticia. Me la creé yo, sí. Me la había creído. Vale, nada. No dije nada. Claro, por eso que en el briefing, pues okay. eso fue lo que hice, ¿no? Lo hablamos con el tutor y dijimos que, bueno, que si te lo creas tú, digamos que son tus propias pautas, ¿no? Que después tienes que seguir. Por eso he comentado que el briefing es muy importante, hacerlo bien. Bueno, el tutor me insistió mucho en el briefing porque, bueno, realmente es después en lo que te apoyas, ¿no? ¿Qué me piden? ¿Qué tengo que hacer? No, claro, es que yo había pensado que era de verdad, entonces claro, ya estaba pensando, bueno, apuntado, ¿no? Me tengo que ir. Nada. Pues nada, gracias. Sí, creo que más de uno se ha apuntado a la empresa. Ojalá. Gracias.
Algú més vol comentar alguna cosa? Pues muchas gracias por venir y por presentar tu trabajo.